¿Qué tal, estimadas amigas, amigos de la revista Peninsular? Nos encontramos una vez más en su programa Tiempo de Mujeres. Un programa que trata pues de tener invitadas muy especiales, esas mujeres que han roto el techo de cristal, mujeres sobresalientes, mujeres que han tenido carreras o participación pública destacada y que además comparten pues todas sus actividades públicas pues con el ámbito doméstico, ¿no? Mujeres que también son mamás, mujeres que son esposas, mujeres que son hijas, mujeres cuidadoras del hogar. Así es que en esta ocasión tenemos como invitada a una mujer joven. Ella es una destacada profesora en la Universidad Autónoma de Yucatán, es profesora en la Facultad de Ciencias Antropológicas y además ella se ha especializado, ya la hemos tenido anteriormente, hablando de un tema muy importante que tiene que ver con la participación de las mujeres en el deporte, en los diferentes deportes. Mi querida Mari Rosado Mota, bienvenida a tu programa. Es un gusto tenerte aquí para que nos hables no solamente de esta participación de las mujeres en el deporte, sino particularmente de un evento de gran trascendencia internacional que son las próximas Olimpiadas. Y ahí pues Mari está haciendo una investigación de la que queremos que nos hable en esta ocasión. Bienvenida, Mari, a tu programa. Muchas gracias, doctora Gina. Al contrario, gracias por invitarme, por permitir compartir este espacio, este tiempo de mujeres y pues bueno, hablar de algo tan necesario como es el deporte. El deporte en las mujeres. Además, Mari además tiene un programa, cuéntanos de tu programa. Ella tiene un programa en Radio Universidad que pues lo he estado siguiendo en los últimos tiempos. Mari, eres una experta con el micrófono. Sí, pues, ¿cómo se llama tu programa? Cuéntanos del programa. El programa es La Tribuna es Nuestra. Surge como una iniciativa para mí el hecho de que me gustan mucho los deportes y llegó un punto en el cual yo decía, bueno, conozco más deportistas hombres que mujeres, ¿no? Y con todo y que me gustan diferentes disciplinas deportivas y dije, pues había que empezar a hacer algo como al respecto, ¿no? Entonces, por invitación de un ex profesor que tuve cuando estudié la licenciatura en Comunicación Social, me invita a formar parte como columnista invitada en un periódico de aquí de nuestro estado y me dijo, pues tú decide lo que quieras que sea tu columna y dije, bueno, yo quiero hacer una columna de deporte, pero de hablar de mujeres en el deporte, porque de hombres se habla pues prácticamente todos los días en las secciones deportivas de cualquier periódico, programa, radio, etcétera. Y dije, bueno, pues para mí fue como nace La Tribuna es Nuestra, es decir, hay que apropiarnos de esos espacios que históricamente pues no fueron pensados para las mujeres, que no han contemplado realmente a las mujeres o que lo han hecho de alguna manera como más figurativa, ¿no? Donde sí están ahí las mujeres, pero realmente no se piensa tanto en ellas, en su participación. Y bueno, la columna ya lleva, este es el 5º año que escribo. Uy. Todos los lunes sale la columna. Y pues bueno, luego viene la invitación de parte de Andrés Tinoco en Radio Universidad y pues se convierte La Tribuna es Nuestra Radio, que ahí sale también los lunes por la noche y pues es este espacio para visibilizar a las mujeres, no solamente como deportistas, también como entrenadoras, como psicólogas, como reporteras también, ¿no? Como aficionadas también, o sea, las mujeres estamos inmersas en la industria deportiva de muchísimas formas y pues bueno, es tener este espacio, ¿no? Para podernos ver, para poder reflexionar también, ¿no? Claro. Tampoco todo es perfecto y el hecho de que seamos mujeres en la industria deportiva tampoco quiere decir que siempre vamos a tener la razón o que siempre vamos a tener la respuesta de todo, pero es construir estos espacios, ¿no? Para que pues finalmente se abra el debate y la discusión. No, además con esto se contribuye a hacer obviamente visible la participación de las mujeres, como pueden darse cuenta son diferentes trincheras a través de las cuales lo hacemos y en este caso coincidimos, pues es colega de otra generación, una mujer muy joven, muy talentosa, que actualmente se encuentra haciendo una investigación vinculada a las próximas Olimpiadas y que tiene que ver precisamente con la participación de las mujeres. Ahorita nos hablarás de tu trabajo. Ella es doctoranda, así se le dice ahora a los estudiantes mujeres, las estudiantes mujeres, doctoranda en el doctorado de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Yucatán, un doctorado que especializa a los y las estudiantes en la
multidisciplina para analizar diferentes fenómenos sociales. Y ella ha tocado pues este tema que es su especialidad, lo ha convertido en un problema de investigación con un fundamento teórico muy interesante, que ahorita nos platicará, donde vincula la multidisciplina, ya que establece cómo hay una construcción social del género que determina las feminidades y masculinidades, pero también nos habla del deporte con perspectiva de género y la representación de las mujeres en los medios de comunicación. O sea, hace un triple salto mortal ahí que la verdad va muy bien con este trabajo que próximamente esperemos ya para el año que entra nos lo dé a conocer y ojalá lo veamos en un libro. Cuéntanos antes en esta primera etapa, nada más para poner en contexto el deporte. El deporte surge como una actividad masculina, que no era deportiva, sino tenía otros significados. ¿Estoy bien? Sí, el deporte surge, bueno, lo podemos ubicar más para los griegos, ¿no? Esta disciplinas o este diferente tipo de actividades que se realizaban para enaltecer el cuerpo, ¿no? Era como esta oda al cuerpo humano, pero el cuerpo humano masculino. Y de ahí también que sepamos, ¿no?, que estas actividades o estos deportes se practicaban, incluso en alguna época se practicaron sin ropa, porque era admirar, ¿no?, la belleza del cuerpo. Posteriormente, el deporte fue evolucionando, ¿no?, a través también de distintas eras, de distintas civilizaciones. También se fue apegando también hacia esta parte más de la militarización y decir que, bueno, los militares se forman con este ejercicio físico que proviene también del deporte. En el caso de los Juegos Olímpicos modernos, que son los que tenemos hasta hoy en día, cuando Pierre Coubertin establece esta Carta Olímpica y se hacen los primeros en 1896, solo se contemplaba la participación de hombres, no había mujeres como representando a estos países. Justamente hasta París en 1900, o sea, hace más de 100 años, es cuando se da esta primera participación de mujeres, pero fueron apenas el 2% del total de participantes, ¿no? Y pues de 1900 hasta 2024 que estamos teniendo en la actualidad y que ya estamos pues a menos de un mes de que se celebren los Juegos próximos que van a ser también en París, o sea, donde regresan por tercera ocasión a una ciudad que fue tan especial para las mujeres en cuanto a esta primera incorporación, pues se estima que sea el 50% tanto de atletas hombres como de atletas mujeres. Entonces, creo que sí de alguna manera se ha ganado espacio, pero pues ha costado que se pueda incluir a las mujeres en el deporte, de entender que no es un espacio exclusivo solamente para unos o el que estén unas le van a quitar el espacio a otros. Creo claro, que eso ha sido como muy importante, ¿no? Saber que el que se incluyen a las mujeres no excluye la presencia de los hombres, y también en cuanto a las disciplinas deportivas, ¿no? El que de alguna manera se vayan incorporando deportes que pensaban que solamente eran para hombres o que solamente los hombres los podían practicar, y que las mujeres también han demostrado que pues no, al final lo que se cuenta es el talento y las aptitudes físicas pues las tienen hombres y mujeres. Creo que de ahí es importante que se retomen y que pues al final es la enseñanza que nos dejan los Juegos Olímpicos modernos, que son los que como los conocemos, que son los actuales, y que pues bueno, esperemos que de alguna manera pues esto poco a poco se vaya mitigando. Ya tienen más de 100 años y aún en la actualidad pues vemos que no hay esta igualdad de condiciones, ni de trato, ni de exposición mediática, que es pues mi principal tema de interés. Tu tema de interés. Es muy importante aquí rescatar cómo ella, con la especialidad que tiene, como investigadora, está tratando precisamente de rescatar la poca visibilización o el tipo de visibilización que tienen las mujeres en el deporte, desde el lenguaje, cómo se refieren a ellas, de qué hablan sobre ellas. Ahorita nos hablarás un tanto de cómo las imágenes masculinas tienen más reflectores que con los hombres, pero que con las mujeres, y también cómo hasta la representación de la bandera o de este tipo de representaciones de los símbolos más importantes del deporte, también pues las mujeres han estado siempre con una brecha de género muy importante. Pero quédese con nosotras aquí en Tiempo de Mujeres. Estamos con la doctoranda Mari Rosado Mota, a quien vamos a seguir entrevistando con esta plática tan interesante. Volvemos.
Estamos de vuelta aquí en Tiempo de Mujeres, muy contentas con la presencia de Mari Rosado Mota, investigadora de la Universidad Autónoma de Yucatán. Ella es profesora en la Facultad de Ciencias Antropológicas y actualmente realiza el doctorado en Ciencias Sociales. Mari, la multidisciplina caracteriza a este doctorado y tú has logrado incorporar a tu expertise, que siempre ha sido el deporte y los medios de comunicación, y has incorporado la perspectiva de género. En el trabajo que estás haciendo actualmente en tu investigación, ¿nos podrías decir si se han feminizado algunos deportes? ¿Sigue habiendo deportes masculinos y femeninos? Esa es la idea que uno tiene en general. ¿Cómo ha sido esta evolución del deporte y la relación con el género? Claro, pues en esa primera participación que les mencionaba que tuvieron las mujeres en los Juegos Olímpicos de París en 1900, pues prácticamente el deporte en el cual pudieron participar era el tenis y era una disciplina deportiva que ya tenía una tradición anterior a los Juegos Olímpicos modernos, ¿no? Entonces, sí, de alguna manera, dentro de las múltiples clasificaciones que se le dan al deporte, que son los deportes de combate, de pelota, en conjunto, hay también los de apreciación, ¿sí? Entonces son estos deportes donde la forma de puntuar, por así decirlo, de obtener una calificación es a través de la apreciación de un grupo de jueces, de juezas, Yeah. Y de ahí que viene esta parte estética, ¿no? ¿Y cuáles son esos deportes de apreciación? La gimnasia, clavados, que son donde se ha visto una mayor participación de las mujeres, ¿no? En esta gimnasia que es con listones, con pelota, con aros, ¿no? Que es muy estética, que es muy visual y que ahí es donde han tenido como un mayor nicho las mujeres dentro del deporte a nivel internacional, ¿no? Histórico, y que por supuesto que ahí tuvieron este primer... de alguna manera este primer acercamiento cuando se van haciendo los Juegos Olímpicos modernos hasta llegar a deportes de fuerza, ¿no? Como el boxeo, por ejemplo, que esa fue la última disciplina que incorporaron para las mujeres. El box femenino fue hasta Londres 2012, o sea, más de 100 años después de que las mujeres tuvieran esta primera participación. Y el incluir el boxeo femenino también implicó que a partir de Londres 2012 casi todas las delegaciones participantes tuvieran por lo menos a una mujer en sus representantes, ¿no? O sea, fueron prácticamente nada más 2 países los que no incluyeron a mujeres, pero eso fue un hito importante en la historia de la participación de las mujeres en los Juegos Olímpicos, ¿no? Y ya ahorita, por ejemplo, en París 2024 se va a ver la incorporación de hombres en disciplinas que tradicionalmente pensaban hacia las mujeres, como es el caso de la natación artística, que conocemos coloquialmente como el nado sincronizado. Sí, sí. Pues ya se van a incluir hombres, ¿no? Entonces, creo que de alguna manera, tanto que las mujeres tengan esta participación en deportes masculinos, que se les ha de alguna manera pensado, como también que los hombres tengan esta otra participación, ¿no? Y que eso pues también despierta un montón de estigmas, de estereotipos, ¿no? De cómo deben ser las mujeres que practican deporte, pero también cómo deben ser los hombres que practican deporte, ¿no? Y esto pasa igual en los Juegos Olímpicos de invierno con el patinaje artístico, sí, que suele haber pues de alguna manera una carga, una crítica, ¿no? Hacia los hombres que practican bailarines del hielo, ¿no? El patinaje, porque pues asocian muchas creencias, ¿no? Al respecto de si no se busca proyectar esta fuerza o esta virilidad, ¿no? Entonces pues se tienden a pues ponerle etiquetas y demás a deportistas, y yo creo que aquí lo importante es eso, entender que pues, el deporte no tiene género en realidad. El deporte, si lo puedes practicar, si lo puedes hacer, pues es conectarte con el arte, ¿no? Que implica todos estos movimientos corporales que son el deporte. Y sí, como en la antigüedad los griegos lo hacían para pues admirar la belleza física del cuerpo, lo que el cuerpo es capaz de hacer. Yo creo que hacia ese sentido actualmente todavía lo seguimos viendo, pero creo que no debería ser en función de si un hombre o una mujer puede practicar esa disciplina. Al final es en general, ¿no? Si se puede realizar. Otro aspecto importante que has estado abordando en tu trabajo, que a mí me ha gustado mucho, y tiene que ver precisamente la categoría del cuerpo. ¿Puedes hablar un poco de cómo hay una construcción social del cuerpo? Sí, el cuerpo lo podemos considerar como este cuerpo
que tiene pues funciones fisiológicas, que es un compuesto de huesos, de músculos, de tendones, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, como anatómicamente pensamos el cuerpo, pero el cuerpo también es un espacio que habitamos, es un espacio que nos hace darnos cuenta que estamos en un mundo real, en un mundo tangible, en un mundo que pues podemos tocar, ¿no? Entonces creo que si ahí hacia ese sentido es importante pensar en el cuerpo, y en el caso del deporte como actividad física pues implica el movimiento del cuerpo, ¿no? Sonia Renee Taylor, una socióloga estadounidense, decía precisamente eso, que el cuerpo es la única realidad universal que tenemos, ¿no? Que incluso las personas debatimos sobre la religión, sobre si tenemos o no alma, pero no podemos debatir sobre que tenemos un cuerpo y que existimos en ese cuerpo. Entonces creo que el cuerpo es muy importante, pero también de ahí hay cargas simbólicas con respecto al cuerpo, sobre todo con respecto al cuerpo de las mujeres, que históricamente sabemos que ha sido visto como un espacio de consumo, y el deporte no ha sido ajeno a eso, a decir que las mujeres pues son consumibles, son también para vender, ¿no? O sea, entonces creo que si ahí también es la forma en la cual a través de los medios de comunicación se ha representado a las mujeres, e incluso a las mujeres deportistas, ¿no? Como que siempre tienen que estar bonitas, siempre tienen que estar arregladas, siempre delgadas. tienen que estar delgadas también, y ha habido muchas críticas hacia los diferentes tipos de cuerpos, ¿no? Y saber que el deporte implica que nuestro cuerpo cambie y nuestro cuerpo se adapte, ¿no? A los músculos, a la práctica de la disciplina. E incluso atletas mexicanas han sufrido muchísimo por críticas hacia su cuerpo y no hacia el rendimiento que tienen, ¿no? No nos fijamos en los logros, sino nos fijamos en cómo lucen. Y pues al final eso es una crítica que ha venido más hacia las mujeres y no tanto hacia los hombres. Y ahí los medios han tenido mucho que ver. Recuerdo muy recientemente el caso de una atleta mexicana que por su aparente sobrepeso en relación a la estética de las gimnastas fue muy criticada, sobre todo por los medios de comunicación. Aquí podemos ver cómo ella está uniendo dos aspectos, no solamente el género, sino también el cuerpo y el medio de comunicación en una manifestación excluyente, pues agresiva, que nos lleva a otra categoría que estás trabajando, que son las violencias simbólicas, la violencia simbólica. Sí, efectivamente, la violencia simbólica que acuñó hace ya más de 2 décadas Pierre Bourdieu hacia esta violencia que no es visible aparentemente, porque no nos daña de una forma física, ¿no? Pero que está cargada de un montón de significados, de ahí el que sea simbólica, que se da mucho a través de los medios de comunicación, y que pues bueno, pensamos que no genera un daño porque no hay una agresión directa aparentemente, pero que también genera mucho daño en las personas. Y el cómo incluso en el caso de Alexa Moreno, cómo se llegó ella misma a plantear dejar de competir por todas las críticas que recibía. Qué y fuerte. En los anteriores Juegos Olímpicos quedó en 4º lugar, ¿no? Entonces vemos que el nivel lo tiene, el talento lo tiene, es una exitosa gimnasta, y por comentarios, por agresiones verbales, por las redes sociales también sabemos que hoy en día le dan a las personas carta abierta a escribir sin fin de cosas, a veces muy directas, muy agresivas, ¿no? Y al final es eso, que ya no se plantea uno si puede o no por la práctica física, sino por lo que se tiene que aguantar ante estas críticas y ante estas miradas, y repito, no de su desempeño, sino de cómo luce en realidad, ¿no? Cómo se reproduce esta estética universal. Y ahí vamos a otra categoría que tú también trabajas en tu proyecto y que tiene que ver con, le llamamos interseccionalidad, pero donde también se excluye no solamente a los cuerpos estéticos internacionalmente determinados, socialmente construidos, sino también ¿quiénes son los medallistas, los ganadores? Recuerdo algunas gráficas de tus trabajos donde podemos ver que también el origen étnico o de raza de los países pues tiene una clara brecha que tiene que ver con esta interseccionalidad, es decir, no solamente el ser mujer y no integrarse en equitativas condiciones con los hombres en todos los deportes, sino también cómo se representan los países pobres en el medallero o en el tipo de participación. ¿Qué nos puedes decir? Sí, pues hacia ahí yo creo que no podemos, por más que queramos pensar que
en el deporte el resultado del deportista o de la deportista es producto de sí mismo, de sí misma, la realidad es que no es solamente ese producto, ¿no? O sea, por mucha voluntad, por mucha disciplina que se tenga, e incluso hay países como el nuestro donde a pesar de las instituciones lo que consiguen, no podemos negar que también importa mucho de qué país es esa persona, ¿no? Ese deportista. Y pues bueno, haciendo esta investigación, ¿no? De ver los antecedentes y cuáles son los países que más medallas han obtenido en Juegos Olímpicos, pues no es ninguna sorpresa que Estados Unidos esté liderando ese medallero, ¿no? Y que también países como Rusia, como Alemania, como Francia, ¿no? Estén dentro de estos primeros lugares. ¿Por qué? Porque son finalmente ahí el resultado de cuánto se invierte en el deporte, de cuánto se administra el deporte, independientemente de las formas, que eso también es importante. O sea, no podríamos decir que solamente importan las medallas. También creo que habría que reflexionar sobre cómo se brindan esos espacios seguros, y Estados Unidos es uno de los principales ejemplos de esto, de si hay muchas medallas, si hay mucha inversión en el deporte, pero todos los escándalos que han habido, ¿no? De cómo se maneja el deporte, de la violencia que hay dentro del deporte, cuando al final las personas terminan siendo vistas como activos, ¿no? O sea, como sí, bienes de productos de una industria que genera muchísimos miles de millones de dólares, ¿no? A nivel mundial. Y que, pues bueno, pero creo que sí al final no podemos separar, ¿no? De dónde vienen quienes representan a estos países. Y pues en el caso de México, que no es que invierta poco dinero en el deporte, tampoco invierte como otros países, ¿no? El punto es cómo se gestiona ese dinero, dónde se regula ese dinero y dónde va a parar ese dinero. Y seguimos pasan los años y hay constantemente noticias, ¿no? Sobre malversación, sobre desvíos, sobre fraudes, sobre cosas que pues uno pensaría que no suceden en ámbitos, al menos deportivos, ¿no? Donde sabemos que incluso la ONU lo contempla como un mecanismo para generar la paz, para desarrollar la convivencia con los países. Claro, la convivencia, empoderar a las mujeres, a las juventudes, ¿no? A los grupos vulnerables. Y que aun cuando se ha reconocido todo ese peso o ese valor que tiene el deporte, no está exento de que pues tenga toda esta otra carga negativa, ¿no? En su administración o en la gestión que se da. Y creo que ahí es donde sí hay que pues también reflexionar, ¿no? Y no podemos analizar lo que sucede o la realidad que hay dentro del deporte sin contemplar pues de dónde vienen esos deportistas o esas deportistas. E incluso, doctora, yo creo que también la cuestión de la discapacidad, que a lo mejor en una tercera visita más adelante podemos platicar de la discapacidad, pero yo creo que sí es una asignatura muy pendiente que tienen los medios de comunicación, sobre todo para las personas con discapacidad que practican algún tipo de deporte, específicamente también en los Juegos Paralímpicos, porque están totalmente invisibilizados, invisibilizadas. Ahí sí no conocemos quiénes son nuestros atletas, quiénes representan a nuestro país en los Juegos Paralímpicos. Y creo que eso es un mal que se ha hecho en los medios, pero para mí volvería a este punto del cuerpo, y que el cuerpo es de la mujer, es para consumirlo, no es para venderlo. Y cuando ese cuerpo está fuera de los parámetros pues estéticos que se han normalizado, ¿no? Pues entonces ya no se puede vender ese cuerpo y ya no le prestamos tanta atención. Si de por sí a las mujeres no se les presta mucha atención en el deporte, pues cuando esa mujer tiene una discapacidad, pues se le presta aún menos atención. Uy, esto es muy fuerte. Podemos darnos cuenta aquí cómo ella está entretejiendo, uno lo ve como investigadora, va entretejiendo por un lado el género, que es la participación de las mujeres en sus diferentes realidades, por otro lado los orígenes étnicos o de raza, la asignación de recursos, ¿no? Para poder dar esto, pero además junta lo que es el cuerpo con la representación o la violencia simbólica representada a través de los medios de comunicación, donde finalmente, como ella dice, los cuerpos mutilados o diferentes
con diferentes capacidades de personas que participan en los Juegos Paralímpicos son totalmente invisibilizados. Y déjenme decirles que en este trabajo que pues yo estoy participando pues para darle seguimiento y apoyo de algún tipo a la investigación que está haciendo, yo me negaba de alguna forma que metiera a los Juegos Paralímpicos porque me parecía un trabajo doble, y ella insistió en rescatar, en visibilizar precisamente en contrastación cómo los Juegos Olímpicos distan mucho de lo que sucede con los Paralímpicos, sobre todo en las representaciones en los medios de comunicación. Y aquí me decías que por primera vez como acción afirmativa internacional se incorporan los Paralímpicos con el mismo logotipo. Con el mismo logo. Cuéntanos de Sí, esto. los Juegos Paralímpicos tienen menos años en cuanto a los Juegos Olímpicos. No los organizan las mismas instituciones, y creo que eso es importante también rescatar. Hay el Comité Olímpico Internacional y el Comité Paralímpico Internacional. Yeah. Sin embargo, desde los años 60 se homologó que sea en la misma ciudad la realización, ¿no? La misma ciudad sede. Pero estos Juegos de París va a ser la primera vez que tanto los Juegos Olímpicos como los Juegos Paralímpicos tengan el mismo logotipo. Este logo que han creado el Comité Organizador de París, que precisamente es como una figura femenina, se ve como el flequito si fuera una mujer. Ellos incluso se ve como los labios, ¿no? Haciendo alusión a este papel o a este rol que han tenido las mujeres dentro de la ciudad de París en la historia del deporte, pero son los mismos. O sea, ese mismo emblema va a ser para Juegos Olímpicos como para Juegos Paralímpicos, y de alguna manera es homologar, ¿no? Es la misma celebración, sí organizada por comités diferentes, en fechas diferentes. Primero son los Juegos Olímpicos, se descansan 2 semanas y empiezan los Juegos Paralímpicos, pero es la fiesta del deporte, ¿no? A nivel mundial, y creo que también tenemos que empezar a verlo de esa forma. No pueden haber unos juegos que sean para todas las personas por los comités, por lo que implica la logística de las pruebas, pero creo que sí es necesario empezar a cuestionarnos, ¿no? El de por qué no se le da tanto foco a los Juegos Paralímpicos, donde México es uno de los principales países que obtiene buenos resultados. México en los Juegos Paralímpicos tiene muchísimas más medallas, tiene el triple de medallas que tienen en los Juegos Olímpicos, No me digas. y tampoco es para compararlos, ¿no? Y tampoco es para poner a competir los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos. Es el hecho de que hay muchas historias también para contar ahí, hay muchos ejemplos de vida para visibilizar, hay muchos ídolos que se pueden crear para las infancias, para las juventudes, pero que no conocemos sus historias, y eso yo creo que desde el área de la comunicación creo que sí ha sido algo que donde ha faltado mayor injerencia de los medios, y que pues bueno, de alguna forma tenemos que poner nuestro granito de arena para decir pues sí, es uno de los principales responsables los medios de comunicación masivos, pero de alguna forma se tiene que ir cambiando esto. Quería preguntarte en esta última parte de esta sección, Mari, danos algunos ejemplos, nos lo imaginamos, yo porque los he estado viendo a través de tu trabajo, algunos ejemplos de estas violencias pues que son muy directas, ¿no? Con el lenguaje, con las imágenes, pero también es una violencia simbólica la ausencia de nota. Como por ejemplo con los atletas paralímpicos. El no hablar de ellos es una forma violenta de invisibilizarnos. Danos algunos ejemplos del tipo de títulos o de imágenes que representan esta violencia. Claro, en los Juegos Olímpicos, en la cobertura es muy común encontrarnos con las muñecas de tal delegación, la atleta por la cual vas a querer ver todos los Juegos Olímpicos. Incluso hubo una deportista que ganó medalla y el titular fue la esposa de tal deportista gana medalla, ¿no? O sea, el nombre de ella ni siquiera apareció. Pero sí, definitivamente dentro de las principales violencias simbólicas está la ausencia de estas mujeres que son protagonistas. Además, y en el caso, datos, digamos, estadísticos, la ONU nos dice que las mujeres apenas reciben el 4% de la cobertura mediática. No me digas. A nivel ¿Tan mundial. bajo?
tan bajo. Y yo en lo personal hice una investigación durante la pandemia, en los primeros 3 meses, cuando inicia este parón deportivo, cuando a causa del confinamiento deja de haber actividad a nivel mundial, yo empecé a revisar los periódicos aquí en Yucatán y dije, bueno, ¿qué publican las secciones deportivas cuando no hay deporte, ¿no? Y de esos meses que revisé, yo contabilicé 3,100 notas en total, y solamente 81 notas era de mujeres. No me digas. No llegamos ni a las 100 notas. Donde, pues, aun cuando no hay esta justificante que suelen dar de que se le da mayor cobertura a los hombres porque hay más competencias profesionales de deporte masculino, ¿no? que de mujeres, pues cuando no había nada de qué hablar en cuanto a competencias, aún así se seguía dando mayor foco hacia el deporte que practican los hombres, ¿no? Y creo que ahí es donde vemos, al menos desde mi perspectiva, esta mayor violencia, donde están ausentes, donde son invisibles las mujeres. Y en el caso de las atletas paralímpicas, pues es aún más fuerte, ¿no? O sea, no, en el caso de Somos Versus, que es una asociación mexicana de periodistas que hicieron un análisis de un año en la prensa en México, en general, no solo deportiva, pero sobre qué se habla del deporte, contabilizaron más de 9,000 notas en ese año y solamente 51 fueron de deporte adaptado en general, ni siquiera haciendo la división entre hombres y mujeres, en general, ¿no? Entonces es totalmente invisible, ¿no? El deporte adaptado en nuestro país, al menos, y esto coincide con también el hecho de la poca visibilización que reciben las mujeres deportistas, y que creo que ahí es donde está, pues, uno de los problemas más grandes que tenemos en cuanto a esta cobertura mediática. Pues de ahí la importancia de este trabajo que estás haciendo, Mari, rescatar precisamente estas ausencias, estas violencias en el deporte y la relación con los medios de comunicación, pero además pues ver el cuerpo, es el rescate del cuerpo con una nueva dimensión. Quédese con nosotras, estamos aquí en Tiempo de Mujeres, en los controles con don José Moguel. Volvemos en un momento. Estamos de regreso aquí en su espacio de la revista Peninsular, Tiempo de Mujeres. Ya llevamos más de casi 2 años y medio con ustedes. Agradecemos el favor que nos hacen de seguirnos a través de las redes de la revista Peninsular. Estamos con la maestra profesora de la Facultad de Antropología de la Universidad Autónoma de Yucatán, Mari Rosado Mota, ella experta en género, deporte y medios de comunicación. Y ahora, háblanos un poco más, Mari, de esta investigación a la que personalmente le he dado seguimiento. Es por eso que le invité, me pareció un tema muy importante por todo lo que acaba de comentar respecto a la invisibilización de los cuerpos femeninos, de la baja participación de las mujeres en Juegos Olímpicos, pero sobre todo de las representaciones en medios de comunicación, que son diferentes formas de violencia simbólica a través de la ausencia o de comentarios o de representaciones gráficas inadecuadas. Mari, ¿cómo le vas a hacer? Bueno, viene tu mero mole, ¿no? Viene tu trabajo de campo con esta investigación. ¿Cómo vas a hacerle, Mari? Supongo que vas a seguir medios de comunicación. ¿Qué es lo que vas a seguir? ¿Cuál va a ser tu metodología? Es decir, ¿cómo vas a proceder para tener esta información? ¿De qué medios internacionales, nacionales, locales? Un poco de todo. ¿Cómo le vas a hacer y qué esperas obtener con este trabajo de investigación? Bueno, pues ya estamos a punto de iniciar este trabajo de campo. En este caso, pues no son tanto las fechas que queramos, sino son las fechas que establecen las competencias. Va a ser con un enfoque cualitativo, se va a hacer un análisis de contenido, y ahora sí que vamos a tomar registro de todas las notas que se realicen durante 2 semanas antes de los Juegos Olímpicos, 2 semanas después de los Juegos Olímpicos, porque siempre hay como las previas y pues lo que queda como remanente, ¿no? Lo que dejó los Juegos Olímpicos, y lo mismo para los Juegos Paralímpicos. Ambas competencias se van a tomar como escenario, se van a contabilizar todas las notas, y dentro de esa base de datos, por así decirlo, pues van a haber diversas variables. Dentro de esas está, por supuesto, el deporte,
los titulares, las imágenes que se contemplan, ¿no? El país origen del atleta de la nota, el tipo de nota también que se da, la competencia, el resultado. Y pues bueno, en realidad la base de datos es bastante grande en cuanto a esto, pero no solamente es analizar o contabilizar, por así decirlo, sino también luego ver las notas, que es el tema central de las notas, porque en la cuestión con la cobertura mediática hacia las mujeres deportistas, no es solamente la poca cobertura que hay, sino que la cobertura que se les da, además, no se centra en su práctica deportiva, se centra en sus cuerpos, se centra en su vida privada, se centra en este tipo de titulares que les decía, ¿no? Entonces, no solamente, no nos podemos quedar con el número de notas, sino saber qué es lo que se escribe de ellas. Y también una variable muy importante para mí en cuanto al trabajo es quién escribe de esto, ¿no? Entonces, también se está contemplando ver si la nota es escrita por un hombre, por una mujer, si es de una agencia, ¿no? Si no tiene firma en cuanto a la redacción, y poder ir después tejiendo, ¿no? Más adelante, en cuanto a estos resultados, también se contempla entrevistar a periodistas deportivas de nuestro país, esto será posterior a los Juegos Olímpicos, y atletas con experiencia olímpica, ¿no? Porque de alguna manera es conocer toda la historia, pero desde sus protagonistas, de ahí que podamos ver una cosa es lo que nos reflejan los medios de comunicación, otra cosa es lo que viven quienes están dentro de los medios de comunicación, y otra cosa es quienes viven esta cobertura que a veces llega y a veces no llega, o pues se centra en otros aspectos de la vida, ¿no? Entonces creo que es un trabajo grande, sí, como se estaba refiriendo en cuanto a analizar ambos torneos, ambas competencias, pero necesario, porque no solamente yo creo, ¿no?, que se van a encontrar diferencias en los Juegos Olímpicos entre las notas de hombres y mujeres, sino que también va a haber mucha diferencia entre unos y otros, ¿no? O sea, entre los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos, pero pues bueno, son como 2 meses de estar pegada a los medios, de ver tanto los medios impresos como medios digitales, ¿no? También el periodismo ha evolucionado mucho en cuanto a eso, hay mucha inmediatez en lo que encontramos en línea, pero también hay algunas notas que llegan a la edición impresa, y también pues las imágenes que se destacan, incluso por ahí también de alguna manera contemplar las portadas, ¿no? Quienes llegan a las portadas de estos periódicos, pero pues bueno, es de esta forma más o menos. Pues como pueden darse cuenta, ya se nos antojó acompañarle en su trabajo de campo, ¿no? Una pregunta más, ¿estás pensando, ya tienes tu pantallota, ¿no?, para las Olimpiadas? Porque yo supongo que además puedes dar, además de las notas, ¿no?, dar un seguimiento, ahora sí que in situ, ¿no?, del momento de las competencias, para tener otro tipo de observación participante. ¿Lo vas a hacer también? Sí, claro, y aquí aprovecharía como la invitación para que encuentren en Facebook y en Instagram La Tribuna es Nuestra MX, así la pueden encontrar, y como sucedió igual durante Tokio 2020, pero que fue en el 2021, pues estar publicando ahí las atletas de diferentes países que pues estén teniendo medallas dentro de los Juegos Olímpicos, Juegos Paralímpicos también, y sobre todo pues los récords que se establezcan y estas hazañas históricas, porque en los anteriores muchas mujeres ganaron por primera vez una medalla de oro para sus países, y eso pues no se destacó tanto en los medios de comunicación, pero pues al final también es como que este doble trabajo, por una parte la investigación, pero también pues La Tribuna es Nuestra es para eso, para darle visibilización a las mujeres, así que pues también podrán verlo por redes sociales. Ok, ¿en qué redes sociales te encuentra La Tribuna es Nuestra para seguirte con más detenimiento? Facebook e Instagram, @La Tribuna es Nuestra MX. Perfecto, pues ahí va a estar el trabajo que va a estar haciendo Mari. Además va a ser muy interesante que nos enseñe este nuevo enfoque, el trabajo que ella está haciendo cuando hizo la investigación de las investigaciones que se han hecho al respecto, que se le llama Estado del Arte, pues se encontró con que no había mucha investigación con perspectiva de género y lo que se llama interseccionalidad, es ver los orígenes de los países, las razas, cómo se han masculinizado o feminizado cierto tipo de actividades deportivas.
y bueno, y menos sobre las representaciones de los medios de comunicación. Así es que, Mari, yo te felicito por este trabajo, va a ser pues pionero con esta mirada intersectorial que realmente pues te le está proporcionando de alguna forma esta visión intersectorial, el estar cursando el doctorado, que esperamos, yo estoy segura que con este trabajo vas a poder tener una titulación inmediata, porque además el trabajo de campo para ti va a ser corto y conciso, o sea, tú en mes y medio ya vas a estar lista para empezar a analizar y vas a tener pues bastante tiempo que utilizar para este análisis. ¿Algo que quieras agregar respecto a una reflexión un tanto sobre la participación de la formación de las niñas en el deporte, o por dónde podríamos fortalecer el deporte femenino en nuestro país, Mari? Yo creo que a través de referentes, yo creo que a través de ver a mujeres representando a sus países, haciendo lo que les gusta, triunfando en el deporte, creo que es la mejor manera de inspirar a las niñas, a las jóvenes, a que sigan en el deporte, a que no se alejen de la práctica deportiva, y no solamente en ese deporte de alto rendimiento y de élite, porque muy poquita gente en realidad cumple el sueño de llegar a unos Juegos Olímpicos o Juegos Paralímpicos, sino a que no dejen la actividad física, el ejercicio físico o el deporte de sus vidas de la manera en la que llegue. Nunca va a ser tarde para poderlo incorporar y seguirlo teniendo como una forma también de cuidar nuestra salud mental, que es muy importante, como una forma de mantener pues nuestro cuerpo activo, de cuidarlo, de apapacharnos, ¿no? En cuanto al deporte, yo creo que conforme visibilicemos a las mujeres, los niños y las niñas van a entender que es normal que estén las mujeres ahí, que es nuestro espacio y que pues bueno, aquí tenemos cabida todos y todas. Y aquí supongo también el papel de los padres en la formación de los hijos. Hay programas deportivos en las escuelas, yo creo que también tienen que fortalecerse, y el compromiso de los padres muchas veces nos da la flojera de, además de la escuela y el trabajo, llevar al niño a la natación, a la niña al fútbol y diferentes actividades que se pueden realizar. Pues es incentivar a que los padres, como parte de la formación importante de las infancias, tengamos este vínculo con el deporte. Me ha fascinado platicar contigo, me interesaría mucho después hablar también de la formación de comunicadoras en esta rama. Supongo que también se ha ido feminizando la participación de mujeres que narran los deportes, y bueno, una serie de temas más que vamos a querer que nos cuentes. Y pues los resultados de tu trabajo de campo, espero que nos lo platiques apenas termine esto, cuando estés ya lista para darnos estos resultados. Mari, muchísimas gracias por tu participación, y un mensaje final. Bueno, pues al contrario, muchísimas gracias, doctora, y yo creo que es eso, el que no solamente de alguna manera visibilicemos a las mujeres, sino que tampoco se nos olvide que pues este espacio también es nuestro. A veces hay que apropiarnos de espacios que histórica o tradicionalmente no se nos han dado o no se han pensado en nosotras, pero que pues ahí, mientras estemos presentes, nos hagamos notar, pues poquito a poco se van construyendo estos caminos, estos lazos, pero lo importante es que pues no nos demos por vencidas en ese sentido. Muy bien, muy buen mensaje. Los esperamos la próxima semana con otra invitada especial, como el día de hoy, aquí en su programa Tiempo de Mujeres. Gracias a don José Movel en los controles y a la revista Peninsular por este espacio que nos permite conocer nuevas historias, nuevos contenidos. Les abrazo.